Bienvenidos a Será Justicia. Vamos a hablar de la situación económica y las consecuencias de una situación de ajuste generalizada, aumentos, inflación en productos de consumo básico, no tanto de consumo básico, las naftas que aumentaron la semana pasada y estadísticas que realmente preocupan. Creció un 37% la conflictividad laboral por reclamos contra despidos y suspensiones. Las empresas líderes estiman recortar, por lo menos es un estimativo que se lleva adelante, alrededor de 3.800 empleos de acá a fin de año. Según un estudio de Poliarquía, un 70% de los argentinos cree que hay pocas ofertas laborales o hay pocas posibilidades también de cambio laboral, pero mientras tanto el gobierno sumó muchos empleados, 81.000 empleados públicos nuevos en 7 años. Esto es una información que nosotros rescatamos a través de la Asociación de Personal de los Organismos de Control de la República Argentina. Estamos con su secretario general, el secretario de APOC, Hugo Quintana. Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Impresionante la cantidad de empleados públicos en los últimos 7 años, tomando en cuenta el contexto general que hay, ¿no? Porque si no estaríamos todos festejando, pero lamentablemente no es una situación de alto empleo, ¿no?, la que estamos pasando. No, aparte con una característica casi definitoria. Esos empleos en su gran mayoría son en las categorías más altas, las categorías superiores del Estado y en planta permanente. Son cargos jerárquicos. Cargos jerárquicos y en planta permanente. Cuando existe una norma muy clara que dice que a la Administración Pública Nacional se ingresa previo concurso de oposición. Claro. Es decir, yo creo que las normas no deben ser facultativas, son de cumplimiento obligatorio. Acá pareciera que vale todo y entonces en 7 años 80.000 y pico de empleados, que significa algo más de $1.000 millones por año. Bueno, eso es un poco la pregunta que uno se hace, ¿no? Porque la situación de ajuste generalizado que hay, de ajuste no solamente en todo el país, sino en la caja que debe haber, que debería haber del Estado, porque hay una situación, no quiero decir de recesión, pero sí de desaceleramiento de la economía. A ver, no hay que ser un científico para darse cuenta que si uno gasta más de lo que ingresa, sí, está en problema. Claro. Este problema en el Estado se llama inflación, que es el peor impuesto para la gente de menores recursos. Claro. Es decir, el gasto público exacerbado en todos los niveles trae aparejado 4 o 5 cosas. Emisión monetaria, préstamos intrasector público, ANSES, Banco Central y Banco Nación. La emisión ha tenido un carácter ya desopilante, por darle algún nombre. Yo creo que hay que parar esto. Yo pienso en el 2015, un nuevo gobierno. ¿Qué hace el señor que se sienta en el sillón de Rivadavia? Estos 80.000 personas, ¿qué hago? Porque además, como usted dice, la mayoría son de planta permanente. De planta permanente en las más altas categorías. Que la política tome por asalto el Estado cuando gobierna no es novedad. Pero lo que es novedoso es que sean en planta permanente y las categorías más jerárquicas. Históricamente, ¿cómo fue? Usted que hace mucho tiempo está justamente en el área de los sindicatos más neurálgicos, que son los de los organismos de control. Bueno, primero, tan grande no soy como para tantos años, pero bueno, hace unos cuantos. Sí sabe. Hace unos cuantos. Sí. Históricamente se ha cooptado desde la política del Estado, pero nunca con estos guarismos. Aparte yo digo, si falta 1 año y medio, ¿no se va a acelerar este procedimiento de ingresar afines a la causa? ¿Cómo se hace para gobernar con un servicio civil que responde políticamente a otro sector? ¿O es cierto de aquellos que cuando hay jefe se obedece? Yo creo que hay que hacer algo. Creo que hay que rever los nombramientos de los últimos 4 o 5 años sin echar a nadie, pero hay que hacer una suerte de concurso post-ingreso. No puede ser una persona que no sea profesional y que no tiene la capacitación mínima ocupe ¿En qué áreas ustedes lo notan más, este nombramiento a dedo de gente que probablemente no esté idónea? ANSES, Ministerio de Justicia, sí. PAMI. ¿Qué pasa con las embajadas?
¿Siempre fue igual? ¿Se nombraron algunas embajadas claves a los amigos y después van los de carrera? Existe la posibilidad de nombrar un determinado número de ministros que se llaman o embajadores políticos. Claro. Ahora estamos superando, como siempre, corremos la frontera y vale todo. Estamos superando el número. Sí, se ha dejado... la carrera diplomática de la Argentina era muy interesante. Sí, totalmente. Era interesante, seria, pero bueno, una vez más la política coopta algunos de los sectores y los arruina. Claro. Bueno, estamos hablando de ANSES, Ministerio de Justicia, ya con solo tomar el ANSES, la cantidad de empleados y de gasto público que hay allí, y si todo esto fuera para los jubilados sería fantástico, pero lamentablemente sabemos que la caja del ANSES muchísimas veces, y se ha dicho en más de una oportunidad, se utiliza para las campañas políticas. Y estamos hablando de un 452% de gasto del Estado en sueldos. Efectivamente, lo que aumentó con respecto a los años anteriores. Exacto. Y esto sigue. Se va a acelerar el nombramiento y en vez de 80.000 va a haber 100.000 o 120.000. Yo creo que desde la política esto requiere una sesión especial en el Congreso para decir cómo hacemos para que esto no pueda seguir. En realidad siempre hay cómplices para que esto ingrese. Desde algunos sindicatos afines al Estado, desde la propia política. Creo que hay que parar esto. Son más de $1.000 millones en un país con una tremenda desigualdad, bien utilizado. No voy a decir que se va a terminar con la pobreza, pero la desigualdad cada día trae aparejado mayor cantidad de violencia, ricos más ricos, pobres más pobres, ¿no? Y jubileo entren todos al Estado. Aparte produce un efecto muy negativo, que es la gente de línea, que sabe lo que tiene que hacer y tiene 20 o 30 años, se ve superado en categoría por jóvenes inexpertos que los empiezan a mandar. ¿Cómo termina esto? Que lo hagan los que entraron, claro, si ganan el doble que yo. Claro. Es decir, como subsidio es caro y como elemento disciplinador de la administración pública es tremendo. Es tremendo porque estamos nivelando para abajo. Sí, pero aparte, esto lo inició el amigo Cavallo cuando dijo no le den los papeles a la línea de los ministerios. Manejémonos con nuestra gente, que era gente tercerizada por los organismos multilaterales. Sí. ¿Cómo terminó eso? Los genios terminaron preguntando a la línea qué había que hacer. Claro. Yo digo, nosotros podemos tener una administración pública buena o regular, pero la que tenemos ahora y proyectado para el futuro, desastrosa. Ahora, si uno se pone, por ejemplo, en la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional y se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo de aumentar en 81.000 los empleados en los últimos 7 años? La cantidad de gasto público que hay, sin irnos al extremo de Menem, achiquemos el Estado, vendamos todo, vendemos la joya de la abuela, nos quedamos sin nada. Lo que pasa es que acá hemos tenido mucha demagogia, mucho discurso demagogo de vamos con lo nuestro, vamos a recuperar lo nuestro y ya vemos dónde estamos, ¿no? Pero lo nuestro es duplicar un ministerio sin nuevas funciones. ¿Cómo cuál, por ejemplo? El Ministerio de Justicia, el 250%, el ministerio, bueno, no existía antes el Ministerio de Planificación Federal, sí, pero se han duplicado. Es decir, para duplicar un ministerio tiene que tener nuevas funciones. Tiene que duplicar funciones, pero claro, mínimamente. Ninguna función nueva. Las mismas funciones, el doble de gente. Y esto realmente no se puede admitir porque es una carga muy pesada para el que viene. Bien, y si uno se pone en la cabeza de la presidenta, ¿no? La presidenta, que voy a leer textual, que aseguró hace pocos días que el trabajo es el principal ordenador social, y desde que asumió hasta el comienzo de 2014 su gestión incorporó 81.000 empleados públicos. Esto implicó un salto exponencial del 27% de la planta permanente, la transitoria y los contratos temporarios. Si el trabajo es el principal ordenador social y cada vez hay más desempleo, cada vez hay menos posibilidades de cambiar de empleo, de obtener un mejor empleo, de mejorar el empleo, pero hay cada vez más empleados públicos. ¿Cuál es el objetivo que está buscando el Poder Ejecutivo? ¿Qué gana con tener más gasto público con empleados públicos? Yo se lo preguntaría a los muchachos del Poder Ejecutivo. Pero, ¿son favores devueltos? ¿Son favores políticos? Son favores, es una mala política de seguro de desempleo, porque es la más cara de todos, la que daña la línea de los ministerios y del empleo público, y es muy caro. Porque una cosa es un subsidio que se retira cuando termina la prestación y otra cosa es dejar un empleado en planta permanente en la administración pública en un alto cargo jerárquico. Bueno, de hecho, cuando asumió este gobierno decía el tema de la industria del juicio, ¿no? Y que es cierta la cantidad de juicios que hay laborales por gente, bueno, que ha quedado sin trabajo. Sí, hay tanta industria del juicio como injusticias también, ¿no es cierto? Claro. Porque, digamos, para hacer un juicio laboral hay que tener alguna causa. Si no, el juez lo rechaza en límite y dice, esto no sirve.
Hay de todo, hay injusticias y también hay industria. Claro, bueno, en este caso estamos hablando de una tremenda injusticia, porque los 81.000 empleados, la mayoría no están calificados y son amigos, primos, o sea, tiene más que ver con vínculos o favores políticos con determinados sindicatos, como usted dice, que con gente que esté realmente preparada. A ver, el servicio civil tiene que acatar las disposiciones de la política. Si yo digo de ministro, tengo que tener una línea de directores generales que puedan acatar lo que yo quiera hacer con un tema determinado. Primero, tiene que tener la capacidad, la idoneidad, la experiencia y las ganas. ¿Esta gente va a tener ganas de servir a otro rey? Claro. ¿Qué va a pasar, ¿no?, en los próximos años? La última pregunta antes de despedirlo. ¿Cuánto tiene la Cámpora de beneficio en todos estos? Porque, bueno, tal vez se habla mucho y no es tanto, no sé. Habría que preguntarle al INDEC, yo esa estadística no la hago, pero los muchachos del INDEC seguramente... ¿Ustedes qué han observado? Que en general, ¿qué son los, ¿cuál es el área más beneficiada? ¿La de los sindicatos? No, yo no podría decir quién. Es la política que coopta, destrozando el Estado una vez más, y esto de la peor manera, en las más altas jerarquías. Gracias, Hugo, como siempre. No, gracias a usted. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos a ir a la casuística, a los casos, a conocer cómo está la gente con su trabajo y la manera en que fueron cambiando las demandas laborales. ¿Son lo mismo que hace 5 años? Ni siquiera les digo 10. Enseguida lo vamos a ver después de la pausa. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral, compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Bueno, y estamos con la jueza del Tribunal de Trabajo número 5 del Departamento Judicial de La Matanza, que es La Matanza es un sector que de por sí, que para los argentinos es muy importante, para los periodistas que queremos informar sobre algo también, porque es como si fuera una suerte de pequeño reflejo del resto del país, ¿no? Con áreas de conflictividad social y sobre todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y la doctora nos va a contar un poco qué pasa en materia laboral. Y también Matías Ubel, que es gerente de selección de Guidini Rodil Consultores en Recursos Humanos. Así es. Bueno, gracias a ambos por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Andrea, quería saber, doctora Spragón, ¿cuáles son los conflictos que más les llegan a ustedes en el tribunal? ¿Qué tipo de conflictos laborales? Los conflictos que más fluyen y más ingresan en nuestro tribunal están vinculados con despidos, sí. Sobre todo teniendo en cuenta reclamos vinculados con la falta de regularización a la precariedad laboral, trabajo informal, trabajo en negro. Sí. Hay muchos también accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, Sí. Esto derivado como consecuencia, quizás en muchos casos, de la falta de prevención por parte de las empresas, que derivan en atenciones quizás también precarias, en donde el trabajador no es atendido como corresponde y por lo tanto deriva en un reclamo por un determinado porcentaje de incapacidad. En sí, quizás los dos focos más importantes son esos. No han variado a lo largo de los años, sí. O sea, esto se ha mantenido hace varios años, no han podido mermar quizás los reclamos vinculados, sobre todo con los reclamos de remuneraciones en negro y trabajadores Todo que lo que están es precarizados. en negro y precarizado. Sí. ¿Aumentaron los reclamos en los últimos tiempos? En los últimos tiempos no se ha registrado un aumento muy llamativo en relación a eso. No ha mermado, que Claro, hubiera sido lo ideal, lo ¿no? ideal. Hubiera sido lo ideal que Totalmente. quizás el empleo haya podido transformarse en lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina como empleo decente, ¿no? Un empleo regularizado, un empleo formal. No se ha logrado. No se ha logrado. Matías, ustedes que están justamente en el área de de selección y en el área de recursos humanos,
¿Cuáles son los empleos, no quiero decir más calificados, sino porque una cosa es más calificado, otra cosa es más requerido? Totalmente. Puede ser que no tenga absolutamente nada que ver. Más requerido, ¿y qué expectativas tienen aquellos que están más calificados, tal vez? Bueno, a ver, la realidad es que recién escuchaba un poco las entrevistas anteriores y evidentemente el fantasma del desempleo y de la conflictividad laboral está dando vueltas. Si decimos que no existe, no estaríamos mintiendo. Pero la realidad también es que no ha llegado, digamos, con la profundidad que quizás algunos esperaban o se comenta, ¿no? en términos generales. Hay sectores que sí uno empieza a notar que la merma, digamos, del empleo empieza a existir. Todos conocemos el caso del sector automotriz, en donde desde mayo a hoy, digamos, nosotros calculamos que unos 3.500 trabajadores fueron suspendidos entre mayo a hoy, digamos, aproximadamente. Bueno, tenemos justamente las conclusiones del Observatorio de la CTA Disidente de Derecho Social, que informa que el miedo a perder el empleo alcanza el 56% de la población, bueno, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora, también hay una realidad, y es que en esta Argentina, que estamos acostumbrados a vivir con continuas contradicciones, dentro inclusive del sector automotriz encontrás, digamos, situaciones contrapuestas, por ejemplo, con esta realidad, digamos, de suspensiones casi masivas, y empresas como Toyota o como Ford que no solamente no suspenden, sino que están tomando ingenieros y están tomando técnicos y están ampliando su capacidad productiva. Entonces, digamos, esta Argentina llena de sorpresas, digamos, nos muestra estas realidades contrapuestas todo el tiempo. Después tenés sectores, digamos, como el consumo masivo, que no ha mermado, digamos. Lo que sí notás, no hay despidos ni suspensiones grandes todavía. Sí, en algunos casos notás, digamos, lo que yo llamo reducción por goteo. ¿Qué significa esto? Cuando vos empezás a tener renuncias y tomás la decisión de no reemplazar esas renuncias, claro, ¿sí? Y entonces empezás a bajar, digamos, en tu dotación total. Y, ¿cómo se llama? De alguna manera vas haciéndole frente a eso. Doctora, ¿cuánto de esta reducción por goteo, que tal vez ustedes pueden advertir en algunos casos puntuales, no importa, pero cuánto tiene que ver en las malas condiciones laborales que está el argentino promedio? Y sobre todo, hablando del departamento judicial nuestro, que es La Matanza, como vos dijiste, es un país dentro de otro país. Sí, hay condiciones laborables realmente muy precarias, como hacía referencia al principio. ¿Y cuántos le transmiten quienes litigan haber soportado situaciones, o sea, de mucha precariedad por temor a perder su trabajo? Bueno, eso es una constante, pero no solamente en La Matanza, eso es una constante de todo trabajador, en definitiva, que muchas veces relega quizás su reclamo, la posibilidad de hacerlo por miedo a perder su fuente de trabajo. Esto es algo que incluso yo no quiero ni asociarlo a este gobierno, porque es algo que me parece que surgió en la década del 90, ¿no? Sí, es una constante que viene siendo arrastrada desde hace mucho tiempo. Acá interviene quizás el buen asesoramiento o la contención quizás sindical que se le pueda dar al trabajador, el asesoramiento de los profesionales y, por supuesto, la expectativa y la falta de temor de poder conseguir otro trabajo, ¿no? Claro. El tener un mercado laboral que le permita, bueno, yo hago un reclamo y automáticamente quizás me recoloco en otra fuente de empleo. Me pregunto cuántos se sienten incluidos dentro de lo que es el proyecto país o cuántos directamente ya dicen, bueno, no hay lugar para mí en este país. Mirá, la realidad es que eso aparece cada vez que merma, digamos, la demanda de empleo formal. Hay que decir también, y en relación a la realidad de La Matanza probablemente sea así, hay que diferenciar lo que es el empleo calificado y los profesionales de el empleo no calificado, en donde encontrás mucho más precariedad laboral que en donde por lo menos nosotros como consultora estamos acostumbrados a movernos, que es en un sector de profesionales o de técnicos, digamos, idóneos con ciertos conocimientos y que están más armados, digamos, para defenderse, digamos, frente a ciertas situaciones, ¿no? Cuenta con otros recursos. Cuando vos te vas, por supuesto, a sectores más desfavorecidos de la población social, digamos, que no han tenido quizás un secundario completo o que no han llegado a un nivel técnico ahí, bueno, encontrás situaciones. Sí, de todos modos es algo que yo percibo, sí, contando las noticias día a día, no tengo la estadística, me puedo equivocar. Sí. Yo percibo que quienes están más calificados también están aceptando cierta precariedad laboral que antes no.
Yo creo que depende mucho de los sectores, esa es la realidad. O sea, hay sectores, hoy por ejemplo, si vos sos de tecnologías de la información, si sos un desarrollador, un ingeniero informático, un licenciado de sistemas, no deberías aceptar ninguna, porque tenés pleno empleo desde hace muchos años, más de 10, y prácticamente cualquiera puede cambiar de trabajo en semanas, ¿sí? Hay una falta de profesionales en la Argentina, en esta industria, enorme. Ahora, si vos sos un ingeniero industrial, quizás, ¿cómo se llama?, que te fuiste para el lado del marketing o de los negocios, bueno, no sos la figura más demandada en el mercado actualmente. Claro. No, me pregunto también las carreras más tradicionales, los médicos, los abogados, sí, yo un poco coincido contigo, más allá de lo cierto que dice él, Matías, el tema es que aún con contrataciones muy calificadas, muchas veces se acepta, por ejemplo, el pago parcialmente en negro de sus remuneraciones. Es muy habitual aceptar eso. Claro. Y entrar en esa regla de juego que le impone el empleador. Claro. También ahí, perdón, pero no ayuda nada, digamos, situaciones complejas como las que vivimos hoy, como es la presión tributaria, digamos, sobre ciertos empleados, en donde, a ver, hoy que una persona con 2 hijos ganando 15.500 pesos brutos tenga que estar pagando impuestos a las ganancias, bueno... Y que no se eleve el mínimo imponible, etcétera. Obviamente que no ayuda, digamos, y favorece estas situaciones en donde algún empresario, quizás que no tiene, ¿cómo se llama?, el nivel de profesionalismo que debería tener, aprovecha para ofrecer cuestiones que están por fuera de lo que la ley de contrato de trabajo indica. Sí. Y se presentan como ganamos los dos. Y la realidad es que no gana ninguno, digamos. O sea, no, por sobre lo menos todo cuando llega la hora de hacer una sentencia judicial. Absolutamente. ¿no? Bueno, me preguntaba las sentencias judiciales, si los juicios laborales en relación, no sé, a qué parámetro puede tomar usted, doctora, un tiempo atrás. Yo pongo 5 para no poner 10 años atrás. ¿Son empleados históricos o ya no? Ya tenemos mucho va y viene. Ya no está el empleado que toda la vida trabajó. En nuestro departamento judicial todavía quedan empleados con unos cuantos años de antigüedad. ¿Qué serían unos cuantos años? Y hay empleados que tienen muchos años de antigüedad. Podemos hablar de promedio de 15 años de antigüedad. Pero bueno, en los últimos ingresos, quizás en los últimos expedientes que van ingresando, quizás tenemos un periodo, habría que hacer un poco la estadística, ¿no? Pero un periodo de mayor rotación, de antigüedades más cortas. Claro. Pasa que también hay que tener en cuenta, y en realidad esto quizás es un tema, una asignatura pendiente a cambiar nosotros lo hablábamos hace un ratito, de la duración también de los juicios laborales, ¿no? Claro. Nosotros en el departamento judicial nuestro estamos tratando de implementar gestión empresaria, pero gestión judicial al fin, para mejorar todos los procesos y todos los tiempos en que un juicio laboral debería tener una sentencia judicial. Estamos tratando de concientizar el trabajo en equipo dentro de cada uno de los tribunales para mejorar el servicio y la calidad de justicia. Sí. Agilizar los juicios. Por supuesto, es fundamental. ¿Cuánto tiene de promedio un juicio laboral? Hay de todo, pero bueno, nosotros estamos intentando que un juicio laboral no pueda durar más de un año. No puede durar más de un año. Duran más, por supuesto, pero bueno, es todo un proceso y un cambio de mentalidad que estamos tratando a través de la Asociación también de Magistrados, la que formo parte, de ponerlo en práctica. Hace poco hicimos un programa sobre la generación Y, las características que son la generación que van de los 17 a los 35 años, aparentemente. Bueno, y la nueva modalidad de vinculación que tienen con el trabajo y esto de ponerse la camiseta, que está como entre comillas, etcétera. ¿Qué es lo que más se está buscando, Matías, ahora? Bueno, hoy, como te decía... Clase media, hablemos, Sí, ¿no? sí. En cuanto a la demanda de profesionales hoy y de empleo en general, Haití tiene una predominancia, Haití es Information Technology, por de inglés, o tecnologías. Tiene un lugar preponderante. Segundo, te diría que todos los que son ingenieros especialistas, no como decía yo el ingeniero industrial devenido en marketing, sino ingeniero mecánico, ingeniero electricista, ingeniero electromecánico. ¿Qué industrias están absorbiendo gran parte de esos recursos? Principalmente energía y petróleo, con todo lo que son los proyectos no solamente asociados a Vaca Muerta, sino también a pequeños yacimientos, digamos, que se están, que hay proyectos, digamos, activos actualmente en lo que es oil and gas. También hay una realidad que lo que es oil and gas o energía y petróleo, hay una gran expectativa para lo que viene en los próximos años, ¿no?
y creo que ahí está la expectativa de los acuerdos con los holdouts y etcétera, que de alguna manera traigan las inversiones financieras que este país necesita, que no son pocas, para poder llevar adelante los proyectos productivos. Sí, me estoy preguntando qué pasa con todo el área de sociales, ¿no? Que de pronto... Lo lamento. Lamentablemente... Es terrible. Humanidades, sociales... Sí, sociales, humanidades, mismo los abogados, son carreras que tienen hoy en día muchas más, digamos, más egresados de lo que... No, yo me acuerdo cuando entré en la década del 90 a la carrera de comunicación social y era decir, ¿dónde vamos a ir a parar todos? Porque era una cantidad increíble. Sí. Y había 4 carreras en un edificio, ¿no? Después que era trabajo social, ciencia de la comunicación, sociología, etcétera. Sí. Pero a mí me alegra en un punto que se esté priorizando más todo lo que es la cuestión más científica, más de las ciencias duras, porque estuvo bastante relegada durante mucho tiempo. Bueno, es que en realidad lo que le pasa a la Argentina continuamente es que no hay planificación estratégica en esto, ¿no? Entonces, si nosotros no pensamos qué país queremos, tampoco vamos a pensar qué profesionales necesitamos para ese país que queremos, y entonces no vamos a llevar adelante un proceso. Entonces, en los 90 todos teníamos que ser financieros y todos teníamos que estudiar contabilidad o administración de empresas o diseño, no sé qué. Y la realidad es que empezamos otra década en donde la industrialización empezó a ser fuerte, la demanda de ingenieros era altísima. Y ahora estamos de vuelta pensando que, bueno, no sé si ¿cómo se llama?, hacia dónde vamos, si no tenemos tan claro, digamos, cuál es el país que queremos. Entonces, creo que necesitamos pensar estratégicamente hacia dónde vamos como país y en función de eso, qué profesionales necesitamos, como para, de alguna manera, incentivar eso, ¿no? Incentivar el estudio en, no sé, hacia dónde queremos ir como país. Yo voy a agregar algo. Para saber hacia dónde queremos ir, yo les recomiendo escuchar el discurso del presidente uruguayo, José Mujica, en la cumbre del medio ambiente en Río de Janeiro del año 2012. Bien. Escuchando ese discurso, seguramente podamos ver, o podamos por lo menos descubrir hacia dónde deberíamos ir. Gracias, doctora. No, de nada. Gracias también. No, por favor. Gracias, Matías, por haber venido. Gracias a ustedes por haber estado otra vez más aquí en Será Justicia. Hasta el próximo lunes. Y si no, este programa lo pueden volver a ver, pueden opinar, pueden tener más información en nuestro sitio web www.serajusticia.net. Chau.